Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de ese temazo que es que todo el mundo se pregunta ¿por qué el psicoanálisis? Tan vigente, tan actual, aunque algunas no lo sepan por desconocimiento. Para este tema he invitado una profesional de lujo que realmente es la doctora Adriana Sorrentini, médica, psicoanalista, analista didáctica de APA, IPA, FEPAL, seminarios, coeditora de la revista, esta que yo tantas veces le he mencionado, que es excelente, porque está escrita por psicoanalistas, La peste de Tebas. Acá está este homenaje al doctor Fidias Cesio en papel y tinta. Yo lo hice hace 2 semanas a través de Actualidad y Psicoanálisis. Así que podrán leerla. Adriana, no sé, vos después nos vas a contar cómo el público tiene acceso a La peste de Tebas. Para este tema he invitado a la doctora, tal cual les decía de Luz, la doctora Adriana Sorrentini, que está con nosotros, que luego de la tanda vamos a este diálogo que espero sea fructífero, amoroso y muy bueno. Nos vemos. Aquí estamos con la doctora Adriana Sorrentini. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte, Adriana. Gracias por la invitación, me encanta venir a conversar con vos. Y a nosotros nos encanta que estés con nosotros. Gracias. Porque es la representación del psicoanálisis. Podemos nosotros preguntarnos por qué el psicoanálisis. Y sí, es una pregunta vigente, sobre todo porque siempre el psicoanálisis ha creado hostilidad, rechazo. La sociedad se ha visto así como atacada por las premisas del psicoanálisis. Se ha visto como ofendida en que el yo no es así. Criticada. Se siente criticada. Porque la idea de tener que interrogarse ante cualquier vicisitud y no proyectar afuera, al mundo, a las cosas. Entonces, cuando eso le vuelve, que tiene que interrogarse y decir, ¿y qué tengo que ver yo con esto que me pasa? Claro. Crea una cierta hostilidad, porque siempre el mecanismo defensivo es la proyección, ¿no? Claro, Es decir, claro. yo soy bueno, pero el mundo es malo, los demás me perjudican. Ahora también... Por eso tienen mucho éxito los terapeutas que le echan la culpa siempre al otro. Obvio, sí, sí. Vos fijate cuántas terapias hay, la culpa de su madre, de su padre, de su abuelo. No, se habla de representaciones psíquicas, de algo simbólico, que no sé si se llega a entender, no solo por el público en general, sino por los psicoanalistas, ¿no? Claro, yo siempre
les recuerdo a mis pacientes cuando les da cierta aprensión hablar de sus papás y sus enojos y las cosas. Digo que eso no es una crítica, no es una acusación, es simplemente una descripción de lo que esa persona vivió en esa relación. ¿Cómo lo vivió? Claro, ¿Cómo le la quedó? singularidad de ese ser. Exactamente. Entonces, bueno, ahí se mejora un poco la situación porque se baja la culpa y entonces se puede entrar así a describir las emociones, los recuerdos. Claro, porque los pacientes piensan que uno está hablando de los padres mal. Entonces dicen, no, me dieron la vida, no. Peor, ellos están hablando, Claro. piensan que están hablando mal de los padres. Claro. Cuando dicen mi mamá no estaba o mi papá no sé qué, es decir, aparece como si fuera una crítica Total. a sus progenitores tan amados finalmente. Pero cuando se dan cuenta de que no, que es describir sus vivencias, sus emociones, lo que le pasaba, entonces para entender otras cosas, para entender consecuencias, para entender ciertas fijaciones, entonces ahí es donde se pueden relajar y al comprender cómo es la situación, relatar con más libertad. Pero bueno, decíamos del psicoanálisis que había sido siempre, y hoy en día hay mucho descrédito, está muy vituperado, como que es antiguo y que ahora hay que ser moderno y tener otras cosas modernas. Claro. Entonces, Las nuevas patologías que dicen las grandes instituciones, incluso del psicoanálisis. las patologías actuales como si fueran Patologías de hoy en actuales. día, ¿no? Claro. Las descritas por Freud, pero bueno. Bueno, pero también tenés otras psicoterapias que, bueno, cada una tiene su lugar y su posibilidad de expresión y su beneficio para la gente que se trata de esa manera u otra. Pero hay algunas, por ejemplo, como el cognitivismo, el conductismo, que existían antes de Freud, Sí, no claro. son nuevas, ¿no? Cuando Freud propugnaba el psicoanálisis en lugar de... Pero bueno, siempre yo creo que debe haber habido una lucha en que cada uno que tiene una teoría, querer transmitirla, querer imponerla. Pero cuando vos querés validar o fundamentar algo que haces, yo lo fundamento a través de los sueños en general. Lo valido a través de los sueños, pesadillas, la evolución del discurso del paciente, etcétera. Pero esas cosas de decir, a mí me parece que esto está muy bien, tiene que desglosar o despegar las cosas tóxicas. ¿Cómo haces? Bueno, fundamentalmente por eso tiene esa... Es de una ingenuidad y un desconocimiento Claro, porque si el del paciente aparato pudiera hacerlo, mental. no vendría a que le digas que sí que puede hacerlo. Ya lo Claro. haría, ¿no? Solo haría, Por me eso. hace mal, andate. Hace mal, quédate. Claro. Ese es el inconsciente. Bueno, justamente es la única disciplina que se mete con lo inconsciente, que entre lo inconsciente no solo lo reprimido, sino el más profundo, el más arcaico, el sepultado, ¿no? Y bueno, y eso se logra trabajando con la técnica adecuada, ¿no? Es decir, no Hay dejarse... una técnica Sí, que yo le digo, aunque la gente se enoje, mis colegas sobre todo se enojan, hay una metodología científica para mí de investigación del inconsciente a través de la técnica, la teoría y la clínica. Y la validación, como en cualquier ciencia, puede ser no solo las palabras del paciente que dice me siento mejor, No, eso no. no sirve para nada eso. La validación para mí necesito la tomografía computada, el sueño, bien interpretado, donde, como decía Freud, Bueno, se muestra vía lo de inconsciente, acceso ¿no? directa al inconsciente. Claro. Entonces hay gente que no sueña, sí, es verdad, se olvidan los sueños. Sueña pero no sabe, queda reprimido. Claro, Entonces, claro. O algunos sueñan, pero después no lo pueden relatar porque lo reprimieron. Una vez despertados, dicen, ay, bueno, sí, me voy a acordar. Pero eso no quiere decir que le suceda. No, yo los tengo escribiendo.
Ni bien abre un ojo, deberes para el hogar, tareas, ¿no? Así. Yo hago en serio un encuadre científico con validación, porque como soy desconfiada Mm, y vengo de la neurocirugía, de lo concreto, realmente fue acusada el psicoanálisis de ciencia conjetural sí. muchos años De y todo lo que pudieron lo algunos acusaron. Sí, siempre siempre, hasta ahora. hasta Bueno, ahora. el apocalíptico de Mario Bunge se ve que le fue muy Bueno, mal con claro. el psicoanálisis a él, Pero ¿no? sí, bueno. Pero Freud tuvo que luchar toda su vida en soledad, en soledad. Y después cuando tuvo discípulos, a veces le duraban X tiempo y después tenían la necesidad de pelearse. Bueno, se imponía el Edipo. Entonces aparecía una rivalidad con el padre, y una rivalidad edípica claramente, ¿no? Como Adler le decía, ¿qué piensa usted que me voy a quedar siempre a su sombra? Este, Claro, lo que pasa, no sé si te pasó a vos con este tema de la pandemia. A mí me llegó mucha gente que comúnmente en tantos años de médica psicoanalista no me llegaban, no me llegaban. Me llegó gente de la provincia, de países limítrofes, y la gente se animó. Al tener la muerte acá en el cogote, cumplo un sueño. Uno de los sueños era atenderse conmigo. uh-huh. Gente que se ha atendido un montón de tiempo con psicoanalistas que no investigan el inconsciente. Vos hablaste del complejo de Edipo. ¿Cuánta gente de primera y Dice que es segunda antiguo. línea no No. interpreta el complejo de Edipo? ¿Y qué? ¿Cómo hacen? No, no existe psicoanálisis sin No existe. esas bases fundamentales de la estructuración del aparato psíquico. Exactamente. ¿Quién Mm. estructura el aparato psíquico? El complejo de Edipo. Es fundamental, porque primero, Bueno, vos acordate que Fidias hacía esa división tan clara. Bueno, Freud, sin decirlo, también más o menos traía el tema, pero fue un gran investigador post-freudiano, Fidias totalmente. Session. Y además Gran. un amante apasionado del psicoanálisis Sí, sí, desde sí. siempre. Y bueno, él entonces explicaba claramente la primera parte de lo que después va a ser el complejo de Edipo, era la tragedia edípica. Tal cual. La tragedia es desde que nace esa personita, eso que va a ser después una personita, que en ese momento del nacimiento continúa siendo un dios y tiene que iniciar después el camino de la hominización. Y eso empieza más o menos con la adquisición del lenguaje, cerca de los 2 años, dice Freud. Y entonces ahí después sí entra en el complejo propiamente dicho. Entonces la prehistoria es la tragedia y son los protopadres de la tragedia, y después no, después son papá y mamá, son los padres de la historia personal que se va Claro. escribiendo a lo largo de la vida. Claro, a mí me parece complejo de Ese es el Edipo. complejo propiamente dicho. Yo decía así, entendiendo los asesios, hacía mi propia síntesis. Complejo de Edipo es reprimido. La tragedia edípica es sepultada. Y yo siempre me acordaba de Fidia cuando decía, de la sepultura siempre se escapa alguna manito, alguna patita y aparece la transferencia. Aparece la neurociencia de Aparece, transferencia y hay que interpretarla. por Hay que supuesto, saber por interpretarla. supuesto, sí, hay que trabajar mucho con eso porque aparece mucha, digamos, con mucha fuerza transferencial. Y bueno, cuando aparece lo reprimido es más fácil. Es mucho más Pero fácil. cuando se llega así por tener un encuadre abstinente, por frustrar, producir la frustración a través de no ceder a las demandas, seguir analizando, se llega justamente a ese aspecto, esa parte de lo sepultado, Claro, y por lo tanto ahí sí viene la cosa más trágica, más violenta, más más fuerte. violenta. Hay que estar muy atentos y a veces interpretar y a veces hacer, no alcanza la interpretación, hay que hacer una construcción
Claro que sí. de esto que estaba en un estado de potencia, en lo inconsciente sepultado, y se manifiesta con esas Como decía manifestaciones de lo Fidias actual. en el otro programa, en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo sucede Como que la el cuerpo se capacidad, hace cargo de la tragedia edípica, ¿no? claro, Y habló del cáncer, y sí, como los retoños de la fecundación primordial, sí, edípica, incestuosa, parricida. Es una joya total. sí, toda su teoría del cáncer. Es su Es teoría que de cáncer. Hay otras teorías otras, psicoanalistas de cáncer, mm, pero esta es profunda y hasta más humana la veo, ujú. como, porque como lo edípico está tan Y sí, internalizado, es la vida misma, es la ¿no? vida misma, tal cual. Imagínate, el bebé nace y hasta ese momento de sus 9 meses de vida era un dios, no necesitaba absolutamente nada, Nada. tenía todo. Estaba respirado, alimentado, paseado, calentito, lo que fuera. Nace, cortan el cordón con la madre y ya aparece inmediatamente el tener que hacer para vivir. La primera vez que tiene que hacer algo para vivir. Claro, Y es como si le dijeran, bueno, respira o te morís. Tiene que respirar para tener oxígeno, tiene que claro, expandir los pulmones. claro. Entonces ahí es por primera vez se ve compelido por ese desequilibrio metabólico que se da y el aumento del anhídrido carbónico y todo eso, a respirar, empezar por eso. Así que, y después tiene que hacerse amar, así que tiene que procurarse, para tener techo y pan, tiene que hacerse querer. Qué lindo esa metáfora, techo y pan. Y sí, entonces ahí empieza la Tiene historia. que seducir a la madre, mamá, vení. Sí, sí, claro, tiene que atraerla, tiene que, además de que por las identificaciones primarias, cuando estamos en esa etapa trágica, él toma el lugar del padre por identificación al lado de la madre. Pero bueno, de esa primera castración que fue el corte del cordón, Sí, señora. aparece después la segunda cuando aparece el padre. La primera castración con riesgo de vida. Si no Total, respirás, te morís. es Y así, entonces tenés que respirar, tenés que hacer algo, claro, o te morís. claro, es Eso absolutamente, queda en el es tremendo, inconsciente, porque es ¿no? tremendo el desequilibrio metabólico que se arma, ¿no? ¿Sabes cómo queda inscripto en el cuerpo toda esa? ¿Qué hace el bebé? Tiene taquicardia, tiene disnea, tiene movimientos así angustiados. Todo colorado. Todo eso es lo que después encontramos como elementos de la angustia, de las crisis de angustia. Porque Es verdad. cuando alguien está con lo llamada crisis de pánico, que es una Este ataque de pánico que está tan bueno, de moda, todo es pero eso es pánico, una por crisis de Dios. angustia. Son Eso es una crisis de crisis de angustia. angustia, claro que Bueno, sí. entonces tiene todo eso porque está transpirado, Taquicárdico, taquicárdico, con miedo a helado, morirse. con dificultad respiratoria, Claro, con angustia de muerte. claro, Y todo eso es lo que le pasa al bebé cuando nace y eso se inscribe en la carne. claro. Entonces cuando ocurren esos La carne es el desequilibrios, inconsciente. totalmente. Pensá cuando Freud habla de la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, Sí, habla de que lo psíquico, inconsciente, está representado por lo somático, por el cuerpo. lo Lo inconsciente es inconsciente, el porque cuerpo. claro, lo físico en el sentido somático, no en cuanto a conversiones y todo eso, que tiene otro tipo de ¿Te acordás explicación. cuando decían al principio el yo es corporal? Ujú, ¿Te acordás? ujú, Freud decía eso. sí. Después lo tomaron los post-freudianos. Pero siempre dijo es un yo corporal. Claro, y dice justamente que es genuinamente psíquico. Genuinamente psíquico. Eso es lo genuino. Esto es la maravilla de poder investigar y pensar. Adriana, qué placer que estés acá, porque uno se estimula con el pensamiento del otro y esto es un diálogo.
Este es un Y diálogo sí, uno de los maravilloso. tantos diálogos que hemos tenido. Qué Tenemos una lindo larga historia. diálogo. Porque realmente Ujú. el inconsciente es el cuerpo. Bueno, lo dice Grodeck cuando explica lo del ello, ¿no? Entonces, el ello contiene las protofantasías, contiene todo, la filogenia, contiene lo que podríamos pensar como lo que en la biología son los genes, en el ello estarían los genes élgicos, ¿no? Fidias dijo que eran todos los muertos de la historia. Bueno, pero porque somos herederos de los infinitos sex joys que nos precedieron. Claro, y dice Es lo así. genético ahora. Bueno, por eso es la filogenia. La filogenia. Entonces, ahí está justamente cuando Grodeck dice la plasticidad, la capacidad endoplástica que tiene el ello, no la tiene la conciencia, no la tiene nadie. No. Es decir, te puede transformar una célula, te puede transformar el cuerpo. Mi gran pregunta a los neurocientíficos es, el psicoanálisis, la palabra perfectamente colocada, con una técnica, una metodología científica, ¿puede modificar un gen? Sí. Y me dijeron que sí, porque está hecho de proteínas y son hidrosolubles y se mueven, porque es la pregunta del millón. Entonces, si la filogenia es la genética, ¿por qué no? Si uno va a revertir profundamente la filogenia o va para ese sujeto, ¿no es cierto? Bueno, a ver, nosotros tenemos en la teoría todas cuestiones, como te podría decir, que finalmente son generales, pero al trabajar con una persona, es la singularidad de ese ser único y irrepetible la que analizamos, teniendo esos conocimientos generales de la teoría y aplicando la técnica, lo que sea. Pero cuando hablamos complejo de Edipo, y está por todos lados, todo el mundo. Pero ese Juancito que viene al análisis Ese es singular, su... único e irrepetible. Totalmente. Totalmente. Entonces hay que tolerar esa diversidad, que se habla tanto de diversidad de otras cosas, pero esa diversidad en cada uno de los seres humanos, cada ser humano, no sé si es tan tolerable. cada ser humano, y aunque sean hermanos o estén muy cercanos, no tiene nada que ver. No, que gemelos, se estudió gemelos. Claro, vos viste cuando uno son analiza diferentes. fulano, el hermano, la hermana, que cada uno tiene su visión, sus Y vos viste que experiencias. los clínicos dicen, usted tiene hipertensión y su mamá y la historia, y ya previenen la hipertensión por herencia. Ese es otro tema, porque nuestro diálogo se terminó. Ah, bueno, Muchas gracias, gracias a doctora vos. Adriana Sorrentini. Estás cada día más sabia. Y bueno, la vejez. La edad. No Hay que existe ir la vejez, es un arquetipo de la hay conciencia. que Acordate de Bueno, Fidia. sí, estoy hablando con mi conciencia. Mirá si te hablo desde lo inconsciente. ¿Y por sonamos. qué no? Siempre el inconsciente está Pero preparado, expectante y es el gran propulsor, listo a manifestarse. no solo de los sueños. Y como dijo Sartre, ¿Cómo? como dijo Jean-Paul Sartre, Ah, obvio, sí. No te había entendido quién. bueno, y Pero había sí. perdido un El ojo. ser y la nada. Qué brillante este hombre. Ujú. Lamentablemente este diálogo terminó, pero va a haber una nueva invitación, Bueno, gracias. Yo tengo. porque realmente creo que todos y todo el público de actualidad y psicoanálisis, que es mucho, es excelente en general, es inteligente, disfruta, se nutre y se le abre la cabeza. Y muchos han empezado psicoanálisis gracias a este Sí, mira programa. vos. Ujú. Así que con esta invitada de luxe, como les dije, damos por terminado el diálogo y vamos a las reflexiones finales como siempre. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites
si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos. Amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos. La pregunta ¿por qué el psicoanálisis? Creo que en este diálogo fructífero lo hemos desarrollado. No del todo, pero es la única disciplina de todas las terapias que existen, la única que investiga metodológicamente, técnicamente, el inconsciente. El inconsciente es el órgano mayoritario de nuestro aparato mental, pero muy mayoritario. Pienso que con el psicoanálisis tampoco abarcamos todo. Pero como decía la doctora Sorrentini, si podemos hablar de las protofantasías, de lo primordial, del Edipo primordial, de los protopadres, cómo llegamos al ser humano y construimos el Edipo sobre las otras bases supuestamente genéticas, pero según Adriana y el doctor Ceccio, realmente está hecho por la herencia, por todos los muertos acumulados, como decía Fidias, como dijo la doctora Sorrentini, realmente por toda la filogenia. Uno es la filogenia y los fenotipos que logramos adquirir, por eso son tan importantes los fenotipos. Es decir, el ADN es fundamental, pero el ARN es fundamental también. Nosotros logramos la secundario, el complejo de Edipo secundario, y nosotros hablábamos, como subrayó Adriana, de representaciones, cómo queda en el aparato mental lo vivido con nuestros antepasados y con nuestras actuales relaciones. Por eso, es presente, es siempre presente, y la resistencia es por desconocimiento. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque es el único que investiga el inconsciente. Nos vemos.